minuto, por favor. Sociosecretario, Lo que dijo el jefe de gobierno del Distrito Federal de que no maneja el salario mínimo extra. Yo creo que ahí hay una información inexacta. Quisiera que en este momento pudiera quedar mi expresión sobre el tema del salario mínimo como una posición ya de la Secretaría. La CONASAMI, como ustedes saben, entró en sesión permanente a partir del 1 de diciembre. Lo hicimos público. La CONASAMI recibió a todos los grupos, personas y opiniones que quisieron expresar su punto de vista con respecto al tema del salario. La obligación constitucional es de los factores de la producción que están representados en CONASAMI. El 80% de los factores de la producción en México está representado en CONASAMI, el 80% del PIB. Y se escuchó desde luego los argumentos del gobierno de la ciudad. Se grabó toda la reunión. Si las partes quisieran, estaría el audio a su disposición. Y después de haberlo escuchado, la CONASAMI había planteado que tendría que entrar ya a la fase de definición. Después de haber escuchado al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda, a los estudios de la Secretaría del Trabajo, un órgano asesor que se creó en octubre del año pasado, donde participa la UNAM, el ITAM, la UAM, distintos, el INEGI, el Coneval, y sobre eso tomó una determinación. La determinación fue de 4.2% aumento al salario mínimo. Es superior en el doble a la inflación que va a tener este año el país. No va a ser de 2.2. Oficialmente confirmó el Banco de México el pasado jueves que la inflación será del 2 o menos. Y desde luego está por encima de lo que la Cámara de Diputados aprobó que tendría que ser la inflación esperada para el próximo año, que va a ser también en el pronóstico que se tiene inferior. La recuperación de poder adquisitivo en estos 3 años ha sido de alrededor de 6%, con toda seriedad, sin inflación, conservando la planta de empleo, sin rompimiento de diálogo social, no hay huelgas en 25 meses, con migración hacia la formalización del empleo de 1.790.000 personas, con aumento en la productividad de algunos sectores, 1.6%, e incluso cerrando zonas económicas que no se tenían en septiembre. Ustedes recordarán que en el México del siglo XXI, en este México este año, todavía había mexicanos de primera y de segunda, trabajadores de primera y de segunda. De tal manera que, como lo decía, a veces hacer lo correcto tiene costos, pero hay que asumirlos. Y lo que la CONASAMI hizo, lo hizo transparente, lo dieron a conocer los involucrados, los factores de la producción, y ahí está el resultado, que además es positivo para el país porque se están entregando cuentas. Entonces no hubo madruguete. No hubo madruguete. Yo quiero decir con claridad que no hay madruguete, que de hecho se pidió que se pudiera tener la cita prácticamente de inmediato en cuanto se solicitó, y por diversas cuestiones de agenda que no fueron de la CONASAMI ni de su servidor, no se pudo dar esa reunión, pero sí se escuchó el argumento, desde luego, con mucha claridad, de los funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Secretario, entonces esa postura que ha asumido el gobierno del Distrito Federal, usted mencionaba que es fácil, están yéndose por el lado populista, por el lado encantador. Yo creo que el jefe del gobierno del Distrito Federal genuinamente, y lo quiero reconocer y hacerle un reconocimiento público, está comprometido con aumentar el ingreso de los trabajadores de México. Lo sé porque lo he hablado con él, porque he visto su enorme convicción, lo vemos como un aliado. De ahí que este tema, que es tan importante, lo tomen partidos políticos a los que está ajena la CONASAMI o la Secretaría del Trabajo, es otra cosa, que la sociedad mexicana es muy sabia en distinguir qué es aquello que tiene que ver con la partidocracia electoral y qué es aquello que tiene que ver con el avance del país en materia de política pública. Oiga, secretario, Mancera dice que la CONASAMI no se animó, no quiso dar este aumento que él pedía. ¿Se trata de animarse o de qué se trata? No, se trata de tener los elementos para poderlo hacer, y ustedes lo saben perfectamente que así es. Se los voy a poner de una manera muy clara. El 75% de los trabajadores de México y de los patrones de México, el 75% le aporta al PIB del país el 25%. Y el 25% de los trabajadores y patrones de México le aportan al PIB el 75%.
Este 25% de trabajadores y patrones no se mide por salario mínimo. Ellos tienen otros estándares. Ellos, las contrataciones colectivas son mucho más altas. Es el México competitivo internacional. Pero el 75% de trabajadores y patrones que sí se miden, ahí está la informalidad, el trabajo precario, la falta de capacitación, son patrones que no tienen, muchos de ellos, ni libros contables, que tienen dificultades enormes para sacar la nómina, que es la tienda sobre todo de servicios y que no ofrece un valor agregado. La pregunta es, aumentar el salario mínimo así, por ánimo, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a poder pagar ese patrón? ¿Qué es lo que haría frente a una situación donde por decreto, donde no le ha cambiado nada de su situación? Nada. Siguen ganando lo mismo hasta con dificultad. ¿Qué es lo que haría ese patrón? Oye, pero es irresponsable por parte de Mancera insistir en un aumento cuando se tienen que cuidar muchas variables, como tanto nos han dicho. Yo creo que nosotros lo vemos como aliado al jefe de gobierno y que como jefe de gobierno también él tiene que actuar con responsabilidad y siguiendo sus convicciones. Y descarta que haya habido un chamaqueo por parte del PRD. Ellos comentan que la CONASAMI chamaqueó a la parte de trabajadora. Desde luego que no. Ustedes pueden observar que al día de hoy, aún habiendo reforma constitucional, que entiendo ese es el argumento, no podría operar de inmediato un aumento de 20% a los salarios mínimos, cuando la pregunta la vuelvo a hacer, ¿quién lo va a pagar? Secretario, ¿cuándo sí habría condiciones para este aumento de los salarios? Yo creo que se están dando las condiciones, que el primer paso es desvincularlo de factores inflacionarios para que ya esté libre y pueda correr. El segundo paso, que ese es el más importante, es ver cómo podemos ayudar a que la canasta básica, que es donde afecta el poder adquisitivo de los salarios mínimos, efectivamente funcione como canasta básica sin los efectos inflacionarios que son catastróficos para la gente que tiene el menor ingreso. Señor secretario, hay voces que ya piden la desaparición de la CONASAMI. Yo creo que sí, y los primeros a los que habría que preguntarles de esas voces es a los factores de la producción que han podido mantener una paz laboral en el país, crecimiento de la planta productiva de México, política que está funcionando en términos estos 3 años por primera vez en 40 de recuperación de poder adquisitivo, migración hacia la formalización del empleo y aumento en la productividad de varios sectores, que se traduce desde luego en un aumento, por lo tanto, en el poder adquisitivo. Oiga, señor secretario, ¿haría usted un llamado para que este asunto no se manipule políticamente? Desde luego, yo sugeriría, porque soy muy respetuoso de los partidos políticos, que veamos por un lado la parte real, que le pregunten a estos empresarios, microempresarios, si podrían soportar un aumento así de la nada, y que por otro lado lo que tiene que ver con los partidos políticos pues sea un asunto de oferta política que estoy seguro la sociedad mexicana es sabia para valorar. Así como la justicia es un asunto de pruebas, la democracia es un asunto de votos y a veces hay que buscar el voto haciendo lo correcto. ¿Cuáles serían las repercusiones de la desindexación? ¿Cuáles serían? ¿De qué manera va a repercutir la desindexación del salario mínimo, secretario? En que podremos, con esfuerzo, trabajar todos los mexicanos en programas de productividad y que ahí las reformas estructurales le han dado mucho más solidez al país. ¿Como cuál? El bajar con la reforma financiera las tasas de interés, el tener estabilidad macroeconómica de una inflación baja, le permite a esos microempresarios contratar créditos blandos que modernicen su planta de empleo. El haber hecho muchos incentivos para que la gente se formalice, le permite al trabajador, aparte de tener seguridad y prestaciones, seguridad social, y por lo tanto mejorar su nivel de ingreso, eso lo dice el Coneval, permite a su vez estar en condiciones de ser capacitado, certificar habilidades y entrar en círculos virtuosos. El que la política pública en los lugares donde hay más pobreza entre con zonas económicas especiales que incentiven y equilibren más a los mexicanos más igualitarios, todas esas son condiciones que le permiten a México avanzar más sólidamente. Mejorar la educación pública con calidad, desde luego aporta muchísimo en el desarrollo de las familias, lo mismo que erradicar el trabajo infantil o hacer más accesible los costos de telecomunicación, como no el cobro de largas distancias, el internet más amplio para todos, las escuelas y entrar al mundo de las tecnologías de la información. Todo esto genera condiciones reales, como pueden ver, con mucho esfuerzo, para que el país cambie y camine mejor. Se prevé otro incremento salarial en 2016. De alguna manera, en 2016 se prevé otro incremento salarial.
la CONASAMI lo tendrá que decidir, no está cerrada la posibilidad de que se vuelva a reunir. Lo importante que es ver en qué condiciones saca el Congreso la ley de la unidad de medida de cuentas, en qué condiciones termina ya de publicarse la reforma constitucional, exactamente cómo se desenvuelve la economía en un marco tan incierto como en el que estamos viviendo, pero desde luego la CONASAMI ya está preparada y haciendo estudios para cómo va a ser las nuevas formas de medición.